señores, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a hablar del PLD. Tenemos a Rafael Paz, que hizo una labor brillante, dicho sea de paso, cuando estuvo en las responsabilidades que tuvo en competitividad, etcétera, 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 brillante. Como candidato a senador, brillante. No puede decirse de otra forma. Yo creo que uno de los talentos jóvenes que más se destacó, no solamente en el gobierno de Danilo, sino en su propia vida profesional. Ha sido una persona que hay que reconocerle su mérito y que el país necesita de estos jóvenes tan talentosos y con esa visión de nación, del país, que nos hace tanta falta. Frente a tanta... Déjame yo callarme, me quedé ahí. Vamos a hablar con Rafael Paz del Congreso del PLD, del PLD, etcétera. Ahora, Franklin Concepción, que nos llama siempre a sol de la tarde, Chirino, si yo le digo así, nos ha ido tomando unas fotografías. Esto es un grupo, por favor, al ministro de Obras Públicas. Señor ministro, estos son ex empleados de Obras Públicas. Vamos a ponerle las vistas que Franklin nos envió. Ahí están, son ex empleados de Obras Públicas que trabajaban en los pozos sépticos, en la de tapar cosas sucias. El trabajo, ese trabajo, mírenlo ahí, esas brigadas. Ellos fueron cancelados. Ahora no se le dice cancelado porque parece que suena mucho. Fueron a manifestarse frente al Palacio Nacional, tuvieron un poco de problemas para entrar hasta ahí, la explanada, pero pudieron llegar. Ellos lo que están pidiendo es que le paguen sus prestaciones, que si ya los desvincularon, porque ahora que no se dice, necesito poner una paletera, mis prestaciones a Jesús. Bueno, señor presidente, ellos fueron al Palacio Nacional, a la explanada que está frente al Palacio, donde está la Secretaría, ahí, esa zona, a pedir que le paguen sus prestaciones, que los desvincularon. Eso es cancelado, porque ahora vienen con todo este lenguaje de ahora moderno. Los cancelaron, ellos quieren que le paguen sus prestaciones. Señor ministro, por favor, eso fue hoy, hace un ratito. Franklin Concepción nos envió estas fotos. Y por otro lado, decirles, el señor Trump habló, dijo, yo no mandé a la gente a que se metieran en el Capitolio. Él está en Texas chequeando la cuestión del muro. Y esa es una ridiculez de que no puedo volver a tener un cargo público y que me va. Eso es ridículo. Y yo no mandé, revisen mi discurso, que yo no mandé a nadie a que se metiera en el Capitolio. Es lo que ha dicho el presidente Trump. Y parlar la Twitter francesa, que tú lo podías conseguir por Google, y Google la bloqueó, está demandando entonces a Amazon y creo que a Google. ¿Entiendes? La Twitter no es Twitter, es parler, hablar. Je parle, tu parles, Trump ne parle pas. Trump no habla. Que sea todo, yo misma quería entrar a esa aplicación y no pude porque a través de Google la bloqueó. Entonces ellos están demandando a Google porque Google le bloqueó la entrada de los que queremos irnos a ver lo que dice ella, porque es el que está usando la gente de Trump en lugar de Twitter. Al Twitter cerrarle y Facebook cerrar a Trump, se fueron por la francesa, se cayeron, por cierto, en la bolsa se ha caído Twitter, estas grandes tecnologías de la comunicación. Y los que queríamos entrar a Parler no hemos podido entrar a Parler porque Google no permite el paso.
y ellos están demandando, lo están demandando. Rafael Paz con nosotros, señores, ex candidato a senador, hubiese sido un brillante senador aquí en el Distrito Nacional. Rafael, vamos a enderezarla, a voltearla un poco, la imagen, ¿verdad, Edwin? Podemos hacerlo. Ahora sí. Hola, feliz año nuevo. Por rutina hay que decir eso. Muy buenas tardes, mi querida doña Consuelo. Qué placer, qué gusto, qué alegría estar con usted. De verdad que me siento como en casa y con usted siempre me siento como en familia. Así es, Rafael, porque la verdad es, yo decía, esa labor que tú hiciste en competitividad y esa labor que tú hiciste en el sector privado y esa labor que tú hiciste como candidato a senador me hace a mí sentir orgullosa de que haya jóvenes como tú y con ese sentido de la dominicanidad que tanta falta nos hace. Así es. Que tanta falta le hace a este país. Ese sentido de país, de nación, de soberanía nacional. Oye, porque nos llevan de la, como dicen los cubanos, oye chicos, nos llevan de la mano huyendo. De nuestra identidad y nuestros valores autóctonos. Así son mismo. Tan fundamentales para seguir conduciendo el país por el buen camino. Así mismo, Rafael. Pero bueno, Rafael, lo que más me interesa es que queremos saber cómo está el PLD. Ya le falta una parte que son las elecciones de sus cargos fundamentales. Todo lo otro, ¿cómo quedó? Y después nos vamos a los cargos, a lo que se aproxima. Mire, el PLD está en un proceso intenso, interesante y trascendental de revisión a lo interno, a través de su Congreso José Joaquín Vidó Medina, que tiene dos propósitos fundamentales. Hacer una revisión completa de los principios, las normas internas del partido para modernizar la organización y transformarla en una organización no del siglo XXI, sino de la década de los 20 dentro del 21 y que pueda conectar nuevamente con los valores y las aspiraciones de la sociedad dominicana, convirtiéndose en un partido tecnológico, en un partido moderno y en un partido que tenga un compromiso con la transparencia. En adición a ese proceso de revisión estatutaria y de su línea política, el Partido de la Liberación Dominicana tiene el gran reto de impulsar una gran renovación de sus organismos de dirección. Va a un proceso de renovación parcial de su comité central, que es el órgano mayor del partido, el cual fue ampliado como parte de la reforma de los estatutos. Se van a elegir 300 nuevos miembros del comité central. Se va a hacer una renovación completa, es decir, una nueva elección del comité político de la organización una vez constituido el comité central. Y en adición a ello, se van a designar a los dos principales representantes del partido, el presidente y el secretario general. Pero sumado a eso, viene un proceso de multiplicación de las organizaciones territoriales del PLD. El PLD va a tener nuevos comités intermedios, nuevos comités de base, y se va a fortalecer de abajo hacia arriba la organización para, una vez renovada, iniciar ese camino de construcción de una nueva relación con la sociedad dominicana. ¿Tú crees, Rafael, las críticas que se le hacen al PLD, una gente como yo que vengo de la izquierda, que he tenido relaciones con los partidos políticos, con todos, pero con el PLD lo que me pasa es que era un partido muy cerrado. Yo siempre lo dije. Se veía como un partido muy hermético. Entonces, fíjate que los cargos del PLD siempre eran, durante tantos años de gobierno, eran prácticamente siempre los mismos funcionarios, que eran los mismos dirigentes políticos. Entonces se veía muy poca renovación en el PLD en ese sentido. Eso ha cambiado, hay otra situación, hay una
autocrítica, porque yo lo que quisiera saber, ¿cuál es la autocrítica que también se ha hecho el PLD? Yo misma se lo decía, que ustedes son muy aburridos, le decía de vez en cuando. Hasta Monchi me echó un boche una vez. Monchi, pero es que no son los mismos funcionarios en todos los gobiernos del PLD. ¿Hay esa autocrítica? Mire, yo iba a comenzar la respuesta a su pregunta precisamente con esa palabra. El PLD ha agotado un proceso intenso de autocrítica a lo interno y de discusión entre su liderazgo nacional. Este Congreso ha sido pionero en un ámbito en la historia política de la República Dominicana. Es la primera vez que se celebra una plenaria electrónica de un Congreso en la República Dominicana, donde todos los delegados ante el Congreso, que fueron más de 2.000 delegados, tuvieron la oportunidad de votar por cada una de las propuestas que fueron construidas por un conjunto de comisiones que además llevaron un proceso de discusión interna. El PLD, hay que entenderlo, tardó aproximadamente una generación para poder llegar al poder, desde el año 1973 hasta el año 1996. Llegó con dirigentes muy jóvenes, a diferencia de otros partidos. Entonces, la vida política de esos dirigentes al momento de llegar al poder estaba en su pleno apogeo. Luego fue dándose un proceso de tímida renovación en algunos casos, pero donde tiene mayor fortaleza la expresión de esa renovación que hoy constituye una ola a lo interno del partido, es en las primarias abiertas celebradas el pasado 6 de octubre, que lamentablemente por el azar del destino y por temas acumulados a lo interno, el acontecimiento más relevante fue el conflicto. Pero si usted mira a profundidad, se va a dar cuenta que como nunca antes el PLD a nivel municipal y a nivel congresual llevó una cantidad enorme de jóvenes. Hoy los regidores del Distrito Nacional, por ejemplo, por el Partido de la Liberación Dominicana, son fundamentalmente jóvenes y mujeres, nuevos dirigentes que van a fortalecer la matrícula de liderazgo de la organización. En nuestro caso particular, es la primera vez que ocurrió que un joven de 35 años es electo como candidato a senador del Distrito Nacional por alguna de las organizaciones políticas grandes de la República Dominicana. Y eso fue producto de un proceso democrático interno que parió una serie de liderazgos a nivel nacional. Y eso se va a expresar ahora en la elección de los miembros del Comité Central. Y usted va a ver cómo al momento de constituir no solo la presidencia y la secretaría general, las secretarías orgánicas del partido, que son las que acompañan al secretario general, van a estar, y véalo, oiga que se lo digo en el día de hoy, integradas fundamentalmente por mujeres, por jóvenes y sobre todo, y aquí hay una parte importante, porque no es solo un tema generacional, por una serie de dirigentes con mucha credibilidad y peso que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y que tienen que pasar a tener un rol de liderazgo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, en ese sentido, he oído a otros jóvenes del mismo PLD. No se puede, si sucede tal cosa, nos estaríamos alejando del bochismo. ¿Todavía el bochismo juega algo? El bochismo es la base de pensamiento fundamental del Partido de la Liberación Dominicana. Una expresión del bochismo dentro de la organización es el centralismo democrático, pero también tiene y debe ser, y es uno de los elementos que hay que rescatar con mayor intensidad, es la prédica y la prédica de la ética en la actuación de los PLDistas. Si hay algo que la sociedad dominicana asimila al bochismo, es las actuaciones éticas. Y el PLD necesita reconciliarse de forma autocrítica con ese modelo de liderazgo. Ahora, en lo que no puede caer el PLD es en el chantaje de algunos que, como ciertas decisiones no le convienen a sus aspiraciones, entonces quieren poner en jaque a la organización, y eso no se puede permitir. Casos así, de que quieren poner en jaque porque consideran que sus aspiraciones no tienen el respaldo que ellos están esperando. ¿Hay esos casos? Yo creo que sí. Mire, el PLD acaba de tomar una decisión que en la coyuntura algunos quisiéramos que fuera distinta.
Sin embargo, es entendible. Se tomó como decisión de la plenaria, es decir, de más de los 2.000 delegados que participaron en el Congreso, que en esta ocasión, por la coyuntura especial que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, el secretario general y el presidente sean electos a través del Comité Central de la organización, que es un órgano de casi 1.000 miembros. Esto no es algo distinto a lo que hacen la mayoría de los partidos a nivel incluso internacional. El Partido Demócrata, por ejemplo, elige a su presidente en una asamblea de delegados. Igual el Partido Republicano en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede con el PLD en la actualidad? El PLD tiene un padrón con 2.600.000 miembros. Ahí hay personas que ya no son parte de nuestra organización. Hay personas incluso que son que están matriculadas en el oficialismo en el día de hoy. Entonces, ¿qué no puede hacer la organización? Un proceso de primarias completamente abierto donde le contaminen los resultados. Y esa fue una decisión que quisiéramos algunos que fuera distinta. De la plenaria. Así es. Porque así es. yo he oído a José La Luz decir que le están conculcando los derechos a los PLDistas y que eso es antimuchismo. O sea, a quien he oído en esa posición que le aspira a la Secretaría General del PLD. Mira, yo creo, doña Consuelo, que para un dirigente hacer un reclamo, primero tiene que tener la calidad para hacerlo. Si usted es integrado a una comisión y deja de asistir a las reuniones de esa comisión de manera constante, si usted es parte de la plenaria de un congreso y usted en un proceso de votación electrónico donde se registra quién votó y quién no votó, no vota, significa que usted está técnicamente renunciando a potestades como miembro que le da los estatutos del partido. Okay. Entonces es muy incómodo y de muy mal gusto, entonces luego salir a cuestionar para conectar con un sentimiento negativo en contra de la propia organización. Sí. El PLD es un partido que cada día más se orienta a fortalecer su institucionalidad, que tiene el reto de reconstruir su operatividad y que todos los PLDistas tenemos que sumar para ese propósito. No es el momento de tomar dagas en contra de la organización, es el momento de trabajar de forma constructiva. Si usted entiende que tiene los méritos para terciar en el proceso de elección de la presidencia y de la Secretaría General, bueno, pues preséntese, porque todo el mundo va a correr con las mismas reglas. Sí. Ahora, yo, por ejemplo, me voy a presentar como candidato a nivel nacional a el Comité Central de la organización. Y voy a correr con las mismas reglas de todo el mundo. Y luego, entonces, una vez electo miembro del Comité Central, ahí veremos cuáles son los próximos pasos. Perfecto. Eso es lo que me interesa. Yo creo que el PLD, aún tú estás explicando esto, como que debería ser un poco más explicativo, más informativo de cómo está funcionando el Congreso, porque tú sabes que hay mucha gente que está esperando para clavarle el cuchillo al PLD. Es así. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ustedes en eso, comunicacionalmente, porque fíjate, yo no sabía que era una decisión de la plenaria, que se había tomado que la elección se hiciera del presidente y del secretario, presidente, o si fuera una mujer, presidente también se le diría, en ese cargo, y el del secretario general por una decisión de la plenaria. Sino que hay grupos enquistados en el PLD que, o sea, y ustedes permiten que le digan todas esas cosas. Entonces yo no sé por qué, y mira cómo tú lo has explicado, y ahora es que yo lo entiendo. ¿Tú entiendes? O sea, le falta comunicación al PLD, que fue un partido que real y efectivamente sabía manejar la comunicación. Si hay alguien que dio lección en este país de comunicación, es el PLD. Claro, hay que reconocer que estaba el doctor Leonel Fernández ahí, que se ocupaba de eso. Y tú le puedes decir lo que tú quieras a Leonel Fernández, pero sabe de comunicación y cómo vender las ideas, incluyéndose a él. Eso es así, uno de los mejores comunicadores políticos. Me refiero la aceptación, decir las cosas para que lo acepten.
Mire, lo que yo voy a coincidir con deberían revisar la parte comunicacional del PLD en estos momentos. Yo coincido con usted y lo puedo decir sin que se estime que es una crítica a un talento del cual el PLD ha abusado en el tiempo porque lo ha dedicado demasiados años a quizás sin el apoyo necesario a ese rol, que es nuestro secretario de Comunicaciones, mi amigo querido, respetadísimo, Héctor Olivo. Pero realmente el PLD hoy no comunica a la altura de la situación. Y esto es una de las cosas que en este Congreso hemos revisado. Hay de hecho un documento de análisis de una comisión de comunicaciones y tecnologías de la información que va a transformar los mecanismos de comunicación del Partido de la Liberación Dominicana. Yo me alegro mucho porque yo te digo, uno se mantiene en contacto incluso con PLDistas que sí saben de comunicación, que se sienten que están marginados en la comunicación. Incluso, bueno, que las cosas van más allá, porque algunos hasta han dicho, no, pues yo me voy del PLD, porque no hago ningún papel. Si el PLD está en una situación tan delicada, otra de las cosas que tiene que el PLD tomar en cuenta, la mujer, las políticas de género, no se sienten en el PLD. Y habiendo tenido ministras de género del Ministerio de la Mujer, excelentes, que hicieron labores excelentes. Sin embargo, las políticas de género, yo te lo digo porque uno está ahí, no se sienten en el PLD tampoco. Y hablo de la de género porque me interesa que los partidos tengan políticas de género. Sí, también en los temas de género. Es más, déjeme decirle, antes de plantearle lo que le voy a plantear. Sí. Si hay un tema donde el PLD tiene unas responsabilidades frente a la mujer dominicana. ¿Por qué? Porque la mayoría de los votantes PLDistas en el país son mujeres. El PLD es el partido de la mujer dominicana y tiene una deuda histórica con el voto femenino, que es el que lo ha llevado a ser el partido más exitoso en la última generación, con 4 periodos de gobierno y aproximadamente 8 procesos electorales ganados de forma consecutiva en esta última etapa. Mire, déjeme decirle algo. Ahora, una vez concluya el Congreso y sean electas las autoridades, el partido entra en una nueva dinámica, donde va a conectar con los sectores de la sociedad, va a revisar la relación partido-sociedad, se va a acercar a los gremios profesionales, a los sectores empresariales, a los comunicadores, a los nuevos grupos que han surgido en la sociedad dominicana. El Distrito Nacional de hoy, por ejemplo, es un todo mucho más complejo del que estaba acostumbrado tradicionalmente el Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchos grupos, células sociales que tienen una visión distinta y hay que conectar con esa visión. Y con esos PLDistas que usted señala, que yo conozco ese sentimiento de frustración en algunos casos, para ellos yo tengo un mensaje: no se desanimen. Este es un momento difícil para la organización, que ha tenido que recomponerse después de 16 años en el gobierno, de ser la más exitosa en términos electorales. Sin embargo, recibimos un mensaje fuerte de la población en el último proceso electoral que en términos prácticos dispersó al partido. Nos hemos fortalecido a nivel del proceso del Congreso, pero ahora, cuando se inicie la nueva etapa con las nuevas autoridades, cada uno de ustedes va a ser integrado. Vamos a trabajar de la mano con el liderazgo nacional, con todos aquellos que en algún momento sintieron en su corazón ese vínculo con el PLD. Vamos a recobrar la confianza de la gente y lo vamos a hacer con honestidad, con respeto y con humildad. Ok, me gusta el término honestidad porque nos vamos para allá. PLD, es cierto que todos los partidos, todos, desde Balaguer, vamos a ponerlo porque vamos de Balaguer para acá. Balaguer, los 300 millonarios, salió desacreditado para después decir que esto, que lo otro, que es el padre de la democracia. Después el doctor don Antonio Guzmán se suicida. Después el señor Jorge Blanco. Todo esto tiene que ver con corrupción, ¿verdad? Los términos de corrupción. Después el doctor Jorge Blanco, hasta Rosario, Carmen Inver escribe un artículo que yo lo tengo como bandera nacional.
de los sucesos de ahora, como se vinculan, se asemejan a lo de Jorge Blanco. Un pueblo que lo condenó, la opinión pública lo condenó, incluso antes de ir a la justicia, como está el PLD ahora mismo. Entonces llega el PLD, hace una obra de gobierno, con sus luces y sus sombras, pero ahora solamente lo que se ve es la corrupción, al lado de que personas que entraron al gobierno, como se les decía, ustedes tienen que entender que eran, no me acuerdo ni cómo era el eslogan, antes tenían chancleta y ahora tienen jipeta, que tienen fortunas y que hicieron fortunas que a la gente le choca. Entonces, ¿cómo la obra de gobierno de Danilo Medina principalmente se desvanece, la quiere expresamente, y ese es el papel de la oposición, se desvanece por la acusación de corrupto, él, su familia y el PLD y otros funcionarios. ¿Cómo enfrentar todo eso? Mire, lo primero que tengo que decir es que todo aquel que haya cometido un acto de corrupción y que sea demostrado en justicia tiene que pagar. Nadie tiene justificación, ni está por encima de la ley, ni tiene que tomar el dinero del pueblo. Y que lo haya hecho tiene que ser sancionado, no importa de qué partido sea. Lo segundo que quiero decirle es que por cada PLDista que sea deshonesto, yo puedo decirle con mucha seguridad que hay 100.000 que son honestos. Por lo cual, tratar de colocar el dedo acusador contra una organización política que está integrada en su mayoría por decenas de miles de ciudadanos humildes, trabajadores, de clase media, de distintos ámbitos, muchos de ellos ni siquiera estuvieron como parte del gobierno, sí se beneficiaron de las políticas públicas de la organización. Creo que es un acto de ventajismo político y de tratar de sacar partido de un sentimiento que ha surgido en la población dominicana, que es contra un flagelo, que es la corrupción, donde todos los partidos tienen que hacer un compromiso. Ese discurso no es coherente con el intento entonces de generar concertación en espacios donde el país necesita que todas las fuerzas políticas se conjuguen. Por lo cual, en atención a ese planteamiento de una justicia independiente, lo que hay es que dejar que la justicia actúe y dejar de tratar de sacar partido político de un tema que incluye históricamente a todas las fuerzas políticas y donde hay que hacer un nuevo pacto para cambiar lo que ha sido una tradición cultural en la República Dominicana que yo personalmente repudio y reprendo. En torno al gobierno de Danilo Medina, yo creo que a quien le corresponde salir a hacer una defensa de los mecanismos que se pusieron en marcha a nivel general, muy rigurosos en muchos casos, para combatir la corrupción y la transparencia, fue a quien lideró esa área del gobierno, que fue el ministro Gustavo Montalvo. A mí me gustaría ver a Gustavo defendiendo todas las reformas que se hicieron bajo su liderazgo para promover la transparencia, porque tampoco podemos permitir que una obra de gobierno tan importante, que es, mire doña Consuelo, déjenme decirle, yo miré ayer, por ejemplo, con mucha pena, con mucho dolor, lo que ocurrió en el metro de Santo Domingo. Durante los años de gobierno del PLD, el metro era una referencia de dignidad, de organización y de orden, fundamentalmente. Nunca se vio un caso de esa naturaleza. Entonces, hay demasiados temas donde hay una obra robusta que habla por sí. ¿Pero dónde está Montalvo? Que él era de la sociedad civil. ¿Dónde está Montalvo? Que todo el mundo le reconoce al señor Montalvo ¿verdad? Sus ejecutorias libres de toda duda con respecto a corrupción, a mí, yo que no lo conocía en el sentido de, pero no, si él ha sido del PLD siempre, desde hace, yo ni sabía que era del PLD, pero sigue siendo del PLD. ¿Y por dónde está la defensa de la obra del PLD? Porque Leonel tiene su propia defensa y ha hecho su propio arreglo con el gobierno, eso se entiende, pero ustedes, la corrupción solamente es la de Danilo para acá, y ahí hay
personas que como el señor Montalvo que tú dices, que uno debería estar oyendo que digan algo. Que tiene la resiedumbre, Exacto. el bagaje político. Exacto. Y además de todo, fue quien lideró un esfuerzo enorme para transparentar las operaciones del Estado Dominicano. Y gracias a ese esfuerzo es que muchos de los despropósitos que han sido señalados en este y en el pasado gobierno, gracias a esas transformaciones, es que la ciudadanía ha podido identificar, los medios de comunicación, aquellas cosas que no están bien hechas. Entonces, yo creo que es el momento ya de que una figura de ese peso salga a defender la obra del gobierno donde fue ministro de la presidencia durante 8 años. Exacto. ¿Verdad? Entonces, como que hay un laissez-faire, déjalo que sigan hablando, dejen lo que digan, Ahora no vamos, porque no quiero dejar este tema en los minutos que nos quedan, que es la elección del presidente y secretario general. O si es una mujer, también se le dice presidente. Hoy, por cierto, aparece un Twitter donde José Tomás dice que Danilo tiene que ser el presidente de la obra de Danilo. Hay personas que dicen peledeísta o ex peledeísta, porque es una ocasión también que te puede facilitar la salida, o sea, cuando se cae la cosa, te facilita la salida porque tú no, porque yo no estaba con la corrupción, me hice rico, pero me puedo ir, o me fue bien, pero ahora yo me voy y aparezco como que yo soy de los buenos, no de los malos que se ha quedado ahí, porque todo eso se da hasta para salir del PLD en estos momentos. Gente oportunitamente salen del PLD también. Uno no se explica por qué no salieron antes cuando estaban en el gobierno. Entonces, personas como esas dicen, Danilo no puede ser porque tiene arriba la familia, tiene a un hermano preso, prácticamente preso ya, tiene que dedicarse a limpiar su nombre o a lo que le vaya a venir, porque no creo que lo vayan a dejar tranquilo, porque hay que descartarlo para banca y pool. Y entonces, ¿qué ustedes opinan sobre eso? Sobre la presidencia de Danilo. Mire, yo creo que lo primero es que la Constitución de la República, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, establece que las penas son personales, las imputaciones son personales. A mí no me liga nada que haya hecho un familiar mío. Eso es lo primero. A menos de que se demuestre judicialmente que hay alguna vinculación. Y eso será cosa de los organismos correspondientes. Yo creo que el presidente de Danilo Medina tiene una obra sólida de contribución a la sociedad dominicana. Creo que este proceso que vivimos de cara a la población le ha dado una visión crítica de sí mismo y de los retos que tiene la organización, el Partido de la Liberación Dominicana. Siento que el único, o posiblemente uno de los únicos PLDistas a ese nivel de liderazgo que no tiene una agenda particular en este momento es él. Todos los demás tienen una agenda de ser o candidato presidencial o apoyar a un candidato presidencial, y el PLD necesita árbitros. El PLD necesita un árbitro. Y decía Mao Zedong que uno no puede coincidir con el contrario. En el momento en que uno coincide con el contrario, se hace parte de los contrarios. Entonces, Danilo, duélale a quien le duela, es posiblemente el activo político más importante que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, y es el líder que cohesiona a nivel interno la organización. Cohesiona a lo viejo con lo nuevo. Sí. Porque los jóvenes del PLD tienen una gran relación con Danilo Medina, y me incluyo ahí. Sí. Entonces, si Danilo decide ser el candidato a la presidencia del partido, no creo que absolutamente nadie pueda objetarlo. Nadie puede. Secretario general. Secretario general. Se necesita un secretario general dinámico, con presencia, que discuta, que tenga que poner la cosa en su justo lugar, echándole bocha al partido y echándole bocha a la oposición y diciendo y defendiendo el partido. Porque lo más fácil que hay ahora es tirarle cualquier cosa al PLD.
Eso te queda bonito y te queda bien decirle cualquier cosa al PLD. Defender al PLD, defender la obra de gobierno del PLD, especialmente la de Danilo, no es fácil. Quiero decir, hay una oposición. Es el secretario general. ¿Quién debe ser? El PLD está como Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Está luchando por su subsistencia frente a ataques feroces que buscan amilanar la moral de los PLDistas. Sí. Y así como Inglaterra necesitó un Winston Churchill para poder enfrentar a los alemanes, así mismo el PLD necesita un Winston Churchill. Y ese Winston Churchill se llama Charlie Mariotti, que demostró liderazgo de peso en el Senado de la República, que tiene la resiedumbre moral, que es un batallador, pero también es un constructor de consensos, que se conecta con los PLDistas de la vieja generación, pero también con la juventud, que además transformó su provincia, que es la provincia de Monteplata. Entonces, una gran cantidad de dirigentes a nivel nacional estamos respaldando a Charlie Mariotti para que sea el próximo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, excelente, Carlos, sinceramente. Gracias. Rafael, ya terminamos por ahora. Mi doña, la quiero mucho. A todos. Sigue así, Rafael. A todos los que nos escuchan, gracias por su atención. Seguimos con los mismos propósitos. No nos detenemos un segundo y vamos a transformar esta ciudad en una ciudad de oportunidades. Bueno, señores, hemos tenido al ex candidato a senador Rafael Paz, también en competitivísima labor, también en el sector privado. La verdad que todo un excelente. Así que ya ustedes saben las posiciones que tiene el PLD, que me ha gustado que le falta comunicación al PLD. ¿Qué es lo que le pasa? El Torolivo, ¿qué pasa? El PLD tiene que informar lo que está haciendo, tiene que defenderse. Oh, pero señor, digo yo, y aceptar, lo más que está haciendo es aceptar todo lo que le está tirando arriba. Gente que no tiene ni siquiera calidad muchas veces para hacer eso, pero bueno. Recuérdense que nosotros estamos aquí gracias a Plaza Lama. Con todo lo que tú quieras, siempre está en Plaza Lama. Óptico Oviedo te tiene un especial. Me dijeron que Óptico Oviedo es así, Edwin, que Óptico Oviedo tiene un especial de aquí al viernes. Déjame ver qué es lo que tenemos en Óptico Oviedo. Óptico Oviedo trae una gran oferta para ti de lentes completos con cristal antirreflejo terminados por 1,199 pesitos. Esta vez en la sucursal ubicada en la Avenida Venezuela. Lente completo con cristal antirreflejo terminado por 1,199 pesitos. Eso es Óptico Oviedo, de aquí al viernes. ¿Ok? Este viernes 15 de enero en la avenida, ven este viernes 15 de enero a la Avenida Venezuela, esquina José Cabrera, y aprovecha esta gran oferta que Óptico Oviedo tiene para ti. Recuerda, montura más cristal antirreflejo terminado por 1,199 este viernes 15 de enero. Óptico Oviedo, que es más que una óptica. Míralo ahí. Tu nueva sucursal en la Avenida Venezuela este viernes. Y además decirte que tu marca país, marca Café Santo Domingo y los productos Rica también marca país. Todos los productos Rica. Salgo de aquí huyendo porque voy para Sol de la Tarde. Gracias.